Bien, pues vamos a dar comienzo a la palabra de Dios y vamos a retomar la continuación de estas 3 últimas prédicas. Suponemos que las personas que se han liberado, que ya son libres, tenemos que hacer una semblanza del pueblo de Israel como cuando los liberaron del pueblo de Egipto. Cuando Dios los liberó del pueblo de Egipto, que eso significa el pecado, la tierra donde estaba el pecado. Entonces Dios los saca para darles indicaciones. ¿Amén? Entonces hay algo que va a ser un poco complicado porque van a tener que usar bien sus mentes para estar razonando lo que va a ir diciendo la palabra. Porque yo solamente voy a ir hablando lo que está en la palabra de Dios. No es mucha la explicación, pero sí es algo que ustedes y nosotros tenemos que tener en cuenta, porque la contradicción a esta ley, que es una ley después de ser libres del pueblo de Egipto, pues actualmente está sucediendo. O sea, actualmente hay mucho incesto, hay mucha violación, hay mucha pederastía, y hay muchas descomposiciones de conducta sexual actualmente, y los medios de comunicación y todas las cosas que están ahorita invadiendo este mundo, pues mucho es eso. La televisión está muy sexualizada, demasiado. Todo ya te invita a andar en el pecado de esa cuestión sexual, y ya veíamos nosotros por qué, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiamos el instinto de reproducción que Dios le dio al hombre y cómo el hombre ha venido pervirtiendo esto? Pero vamos a comenzar los actos de inmoralidad prohibidos, ¿no? Por Dios, por la ley de Dios. Vamos a estudiar después esto de la ley para que a ustedes les quede también claro como doctrina. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. Es Levítico 18. Del 1 al 21. Pero yo quisiera que me pusieran atención ahorita después de que, para que no lo busquen en sus Biblias, sino lo vayan oyendo, porque quiero que lo discernamos. Por favor, dejen sus libros y ahorita nomás traten de escuchar y discernir lo que va diciendo la palabra, entender, comprender lo que dice la palabra más que otra cosa. Amén. Dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. O sea, no vas a hacer lo que hacías en la tierra de pecado, cuando eras esclavo. Ya después de salir de Egipto, se convirtieron en libres. Cuando uno renuncia al pecado, empieza la libertad. Pero los frutos del arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Entonces dice: no haréis como en la tierra de Egipto, en la cual moraste, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Aquí quiero que se pongan a pensar, ¿qué decía Jesús? En una oración decía: Señor, no quiero que los saques del mal, no quiero que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Quiere decir que la tierra de Canaán era un lugar donde Él los iba a poner, pero que también había mucha maldad. No era una tierra donde no habría maldad. Dice aquí: y no haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y tú donde vives, te voy a asegurar que alrededor hay toda clase de pecado para lo que tú quieras. Y te pueden invitar a hacer lo que quieran. En ese sentido. Amén. Entonces hay como una similitud. Nosotros estamos siendo libres, pero estamos habitando en una tierra donde alrededor está el pecado al punto del día. Y entonces acá dice: mis ordenanzas pondréis por obra. Y eso va para los que están en la liberación.
Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Entonces, guardar los estatutos, las ordenanzas, haciéndolas y viviendo en ellas. ¿Viviendo en dónde? En las ordenanzas de Dios. ¿Cuáles son esas ordenanzas? Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. ¿Sí? ¿Quedó claro? La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. Está hablando a los hijos en relación de los padres y a las hijas y a los hijos también en relación de la mujer. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Porque dijo Dios, dejarás padre y madre, te unirás a tu mujer y serán una sola carne. Por eso dice, la mujer de tu madre no descubrirá su desnudez, porque es la desnudez de tu padre, porque son una sola carne. Amén. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Quiere decir que entre hermanos no deben de andarse viendo desnudos. Amén. ¿Por qué? Porque en la desnudez está la tentación del demonio. ¿Cuántas veces he oído que hay hombres y mujeres que desnudan a la gente, aunque traigan un abrigo de oso? ¿Verdad? Porque en la desnudez están las tentaciones. La desnudez de la hija de tu hijo, le dice a los abuelos, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Es tu prole, es tu simiente, es tu sangre. Amén. O sea, si Saraí tiene una hija, yo no debo descubrir su desnudez. Amén. La desnudez de la hermana de tu padre, tu tía, no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque es parienta de tu madre. La desnudez del hermano de tu padre, o sea, tu tío, no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, se lo dice a los suegros. Mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. Y cada vez que tú vas viendo, te vas dando cuenta de los pecados que hoy existen, todo transgrediendo esta ley. Dice, la desnudez de la mujer de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. Hay personas que andan con una mujer y luego andan con la hermana, quieren andar con la otra hermana y se quieren comer a todas las hermanas, quieren andar con todas las hermanas. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces dice que el que hace eso pone a las hermanas en rivalidad. Y una rivalidad de veras de rencores horribles. Entonces las que hayan cometido esas cosas y de las cuales Dios haya librado, esta es la ley nueva después de ser libre. No harás eso. Porque vendrán 7 espíritus peores y te van a agarrar y el estado del hombre es peor que el de antes. Amén. Dice,
Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras está en su impureza menstrual. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres tienen un ciclo menstrual de cada determinado tiempo en los cuales se deben guardar. Y eso debe de empezar a instruir a las niñas. Va a llegar un momento en que tú tengas un ciclo natural de Dios, en el cual dice, no puedes allegarte y descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Fíjate, la persona que tiene relaciones con una mujer casada de alguien se contamina. Y eso de la contaminación es espiritual. Se transmiten los espíritus. ¿Me explico? Y esa es una puerta de entrada para que el demonio que está en el otro se pase contigo. ¿Por qué? Porque se convierten en una sola carne. Si tienen ahí una relación. Amén. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Pero fíjate cómo dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. ¿Qué es eso? Adulterio. Pero aquí abajo te dice que no seas adúltero espiritualmente. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Así como dice arriba que te contaminas con ella cuando te allegas a una mujer que no es tuya solamente y que es del prójimo, también abajo dice, no des a tu hijo y ofrezcas a fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios. La contaminación del adulterio, andar gente que no se ha casado, que no se ha divorciado, todas esas cosas son puertas para que el demonio te posea. Pero aquí, esto de fuego a Moloc, Moloc era un dios, una deidad que adoraban los sirios y que ofrecían a sus hijos. Dicen Moloc, el come niños. Le ofrecían a Moloc a los niños pensando que el fuego, pasándolos por fuego, era fuego purificador. ¿Tú sabes qué dice el Señor Jesucristo del lugar del lago de fuego? Que ahí va a ser el crujir de dientes y la lamentación. Es el infierno, se los estaban ofreciendo al demonio. Es Moloc Baal. Es una deidad que en ese tiempo la gente le ofrecía a sus hijos. ¿Me explico? Entonces, esta ley que estás viendo aquí, que tiene que ver con las consultas, de cuando tú tengas duda de cualquier cosa que tenga que ver con la desnudez, tú que eres mujer y uno que es varón. Esas son leyes de moral. La transgresión a estas leyes son inmoralidad. Y la inmoralidad es una puertota para entrar. Hay hijos que duermen con sus mamás ya siendo jóvenes y ven su desnudez. Hay padres que ven a sus hijas desnudas en su casa y se despierta la locura de cometer actos inmorales con los niños o con las jóvenes. Tú tienes que cuidar de no mostrar tu desnudez a nadie. Aquí está, a quien no. ¿Por qué te digo esto? Porque esta ley, muchas de las cosas que se están dando actualmente para que la gente se pierda, son sexualidad, es un área muy fuerte del demonio actualmente. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Entonces, por eso Dios me puso aquí esto que analicemos. Amén. Ahora, esta ley es del Antiguo Testamento. Va a haber gente que te va a empezar a decir a ti
que no, que esa es la ley y que la ley ya pasó porque ahora estamos en el tiempo de la gracia de Jesús y que ya la ley no opera. Eso te va a decir el diablo para que tú te envuelvas en otra cosa que decía el pastor el domingo y que lo hemos venido estudiando, eso de salvo hoy y salvo para siempre. O sea, yo ya fui salvo, ya confesé a Jesús y yo haga lo que haga, de todos modos voy a ser salvo. Eso es una mentira. Entonces te voy a decir, como vamos a ver aquí, las cuestiones de la ley. ¿Qué dijo Jesús de esta ley? ¿Sí? Porque si no, entonces no podemos saber qué tiene que ver esta cosa con nosotros. Si nosotros tenemos como que el Nuevo Testamento como nuestro régimen, el Nuevo Testamento ya cuando está Jesús. Vamos a ver Mateo 5:17. Mateo 5:17, ¿qué dice el Señor acerca de la ley? Dice el Señor: no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir Jesús cuando les decía a ciertos escribas y a ciertos fariseos, no a todos, les decía sepulcros blanqueados? Por fuera resplandecen y están blancos, pero por dentro están llenos de huesos y muerte. Quiere decir que los fariseos, después Jesús decía, cuando ellos digan, haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Amén. Entonces va a llegar gente que te diga, no hay problema, tú ya eres salvo, estos eran cosas de la ley, pero aquí Jesús te está diciendo que ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que pase el cielo y la tierra. Y está hablando de la ley de Moisés, porque él era judío y se debía a la ley. Entonces hay gente que te dice que no, que la ley ya pasó y que ahora estamos bajo la gracia, pero también dice la Escritura, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino sobre la gracia de ninguna manera, dice el Evangelio. Amén. Entonces, te voy a decir qué es lo que Cristo tenía que decir a la gente. No porque yo he venido y estoy reclamándole a la gente que sabe, que dice ser políticamente y religiosamente los que dirigen, no porque yo venga a decirles que estos están haciendo una cosa y están haciendo otra, tú vayas a creer que puedes hacer a través de mí lo que tú quieras. Jesús no vino a eso, por eso les dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Porque el pueblo veía que él se ponía a alegar con los profetas, con los escribas y con los fariseos, en cuestiones de la ley, por ejemplo, cuando él sanaba el sábado. Pero no era por faltar a la ley, sino por mostrarles la impiedad que había dentro y que cual luego decía, ustedes les están poniendo cargas a otros que ustedes no cargan. O sea que venían y te decían lo que había que hacer, pero ellos no hacían lo que decía Dios. Y en eso estamos llenos de mucha gente que hace eso. Por eso no te predican de esta manera, porque ellos no pueden predicar algo que no están haciendo. Y menos ser respaldados por el Espíritu de Dios cuando todavía no dejan sus más hondos y profundos pecados. Están con esa vida doble lenguaje, doble moral. Y entonces ellos piensan que tú eres igual.
y te empiezan a querer confundir con esta cosa. Vamos a ver qué dice Romanos 6:14, allá adelante de Hechos. Romanos 6, versículo 14, dice la palabra de Dios, fíjate, ¿cómo dice? Te voy a leer desde el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí es donde está el texto que esta gente tuerce. Porque aquí te están haciendo creer que la ley es la ley de Moisés, y no es esa ley a la que se refiere. Es a la ley de la libertad, en contra de esta ley que es la ley del pecado. Cuando dice el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley del pecado, no la ley de Dios. Amén. Amén. Porque la ley de Dios es, adelantito en el 8:2 de Romanos ahí, fíjate lo que dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, cuando te vengan a decir que es que ya no es el tiempo de la gracia, pues es el tiempo de la gracia, es peor. Y te voy a decir por qué. Porque Jesucristo decía, en verdad, tú has oído que dice el Señor, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que si mirares a una mujer para codiciarla, estás cometiendo adulterio dentro de tu corazón. Quiere decir que la ley del Espíritu y la ley de Jesús es una ley que tiene más umbral que la otra. No es menos. Amén. Amén. A ver. Del 6:14 dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo su ley, sino bajo la gracia. Amén, 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 así es. ¿Bajo la ley de qué? Del pecado. ¿Sí? Entonces algunos hipercalvinistas que tienen ahí como que la mente torcida y acomodan la escritura para que la gente esté peque y peque y que no, aparentemente no pase nada, pues son doctrinas que te van a llevar derechito al infierno en una pequeña idea. Pero está escrito, cualquiera que lea un texto como este que dice, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado ya no me hace nada, yo puedo pecar y no pasa nada. ¿Sí? ¿Cómo el demonio puede enchuecar la cabeza de alguien y hacerle pensar así? Entonces, vamos a ver qué dice en el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora te voy a leer, y dice el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si ya no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, todo esto que te acabo de leer de la desnudez ya no lo vas a hacer. Porque acuérdate lo que dice Gálatas 5. Andad pues en el Espíritu, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, ira, lascivia, ¿sí? Entonces, la ley del Espíritu de Dios en Cristo es la que te ha dado la libertad del pecado. Por eso el pecado ya no se va a enseñorear sobre ti, porque tienes la salvación a través del arrepentimiento, que quiere decir la renuncia total al mundo de pecado. Pero si tú no renuncias y el diablo tiene por ahí contigo una cuentita por ahí escondida, de ahí se va a agarrar para volverte a encarcelar. Te va a volver a encarcelar y te va a meter al cautiverio y no te va a soltar. Vale más que renuncies de una vez por todas. Renuncia total a la carne, renuncia total a la concupiscencia. Porque dice el Evangelio, cuando seas tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios,
porque Dios no es tentado ni Él tienta a nadie, sino cuando con tu propia concupiscencia te dejaste seducir. ¿Qué quiere decir? Que lo pensaste, vino el diablo y te puso el pensamiento, pero en vez de llevar el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, le volviste a dar otro pensamiento. Amén. Volviste a pensar en la posibilidad de que eso que te dijo el diablo lo llevaras a cabo, porque dentro de ti hay concupiscencia. ¿Qué quiere decir? Gusto por el pecado, placer por el pecar. Y los pecados de la carne y la desnudez son implacables para hacerte sentir placer. Es uno de los instintos más placenteros. Entonces el demonio ataca por ahí a las personas para hacer ese placer, pero dentro de lo prohibido. Ya leímos lo de la desnudez en Levítico 18, amén. Entonces dice en el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que somos, yo le pondría, o los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Amén. Entonces los que están bajo la ley del pecado no pueden sujetarse a la ley de Dios porque son esclavos sin libertad. Porque acuérdate que dijo Jesús en Juan 8, en verdad os digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y un esclavo no puede irse por sí solo. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién da la liberación? Jesucristo. Porque cuando te arrepientes y denuncias al demonio, tienes que tener fe. El Evangelio dice, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Fe en qué? En que Él pagó en la cruz tu deuda y tú eres libre, ya no tienes que pagar tú. Y el diablo no te puede estar acusando. Hay veces que el diablo usa personas para decirte, tú ni te has arrepentido, tú sigues igual, a lo mejor eres peor que antes, disfrazada de cristiana o disfrazado de cristiano. Ese es el mismísimo diablo. Pero si tú le dices, no, aquí tengo mi boleta de libertad, yo me arrepentí, fui bautizado en el nombre de Jesús para arrepentimiento y perdón de pecados, y el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de Dios en Cristo me hizo libre del poder del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, acuérdate de tu fe, porque el diablo siempre te va a querer quitar tu fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que el demonio más quiere es que tú te sientas culpable y pecador. Esa es condenación, ese es un espíritu diabólico. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes, mas vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Así que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué te dijeron, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesús, es el que te trae aquí, es el que te lleva a la Biblia, es el que te permite orar con fluidez para que Dios te escuche. Es el que te permite santificarte a ti mismo y purificarte para que Dios escuche tus oraciones. Porque la Escritura dice que Dios no escucha al pecador, y no escucha al pecador cuando le anda pidiendo las añadiduras sin haber seguido el reino de Dios, que es arrepentimiento. Cuando una persona no se ha arrepentido y le anda pidiendo las añadiduras, le anda pidiendo casa, dinero, comida, coche, pues Dios no le va a dar nada. Porque Dios dice, sigue primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será dado por añadidura. Pero el reino de Dios comenzó en Mateo 4:17, cuando Cristo dijo, en verdad os digo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, si tú no te arrepientes y no renunciamos, ¿cuándo van a venir las añadiduras? Se van a esperar un rato, hasta que uno se humille y renuncie totalmente a todas nuestras concupiscencias
esas cosas que solamente Dios ve en los corazones de los hombres y las mujeres. Pero tú tienes que renunciar a eso y negarte. Yo soy de Jesús, no quiero nada con el mundo, no quiero nada con el pecado, nada con la carne, dice aquí, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero también dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tengamos fe en que Cristo nos liberó, amén, si es que nos arrepentimos. Y dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y entonces ese cuerpo muerto que estaba en el pecado va a tener vida, y las enfermedades que son los productos del pecado van a empezar a irse de tu vida y tú vas a empezar a sanar. Por eso al cojo le dijo a la gente, ¿qué le es mejor a este decir? Tus pecados te son perdonados, o levántate y camina. Y entonces ellos dijeron, pues tú quién eres, ¿no? Como para perdonar pecados, y nada más Dios tiene esa potestad. Entonces Cristo dijo, para que vean que Cristo, el Hijo de Dios, tiene potestad de perdonar pecados, le digo a este, levántate, toma tu lecho y vete. Se vio la sanidad porque primero le perdonaron los pecados. Primero, cuando a ti te perdonan los pecados producto de tu arrepentimiento, después tu sanidad viene a tu cuerpo, porque dice aquí que el cuerpo lo vivifica el espíritu que levantó a Jesús. ¿Quién le dio vida al cuerpo de Jesús muerto? El Espíritu Santo. Lo tomó y le dio vida a sí mismo a ti. Estabas muerto en tu espíritu, Dios te puso un espíritu nuevo, dice Ezequiel. Luego te llenó con su espíritu y luego te va a dar vida en ese cuerpo de carne muerto al pecado, muerto por el pecado. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne morirás, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. ¿Qué quiere decir? Que cuando venga la tentación de volver a pecar, tú vas a orar y a velar para no entrar en tentación. Quiere decir que tú vas a resistir al diablo para que huya de ti. Amén. Tienes que hacer eso prácticamente todos los días. Tenemos que hacer eso prácticamente todos los días, practicarlo todos los días de nuestra vida. Porque dice Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces no todos son hijos de Dios. No. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. Mentira. Los que andan pecando son criaturas de Dios, son criados por Dios, pero no son sus hijos. Porque el Evangelio de Juan dijo, pero a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que son guiados por su Espíritu. Nacieron, por eso le dijo al fariseo, a Nicodemo, le dijo, en verdad te digo que si no nacieres de agua y de espíritu, no entrarás al reino de Dios. Nacimiento de nuevo, nacer como qué, como hijo de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios que está en ti no es un espíritu de cobardía. Cuando tú tengas miedo de que vas a caer, acuérdate que el Espíritu que está en ti es el que venció al que está afuera. Y por eso el Evangelio dice, por tanto es más el que está en mí que el que está en el mundo. Y no te va a poder obligar a pecar. Eso es mentira. Pecas cuando tú mismo, con tu propia concupiscencia, dice, cuando te gusta el mole con trompa, no le eches la culpa al diablo.
El diablo está vencido y el Espíritu de Dios lo detiene. Sino cuando con tu propia concupiscencia te dejaste seducir. Viste la cantidad de dinero, viste lo bonito del paseo, viste, ay, qué bonito, cuál bonito, si ya sabes que te están invitando a pecar, ese es el pago de un pecado contra Dios. Tu propia concupiscencia, quiere decir que tu amor por el pecado. Acuérdate que dice el Evangelio, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Amén. Amén. Ok. Y entonces dice acá en el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vas a padecer las tentaciones, estar deteniendo las tentaciones, toda la agresividad del mundo contra ti la vas a padecer. Pero Cristo dijo, ya para terminar el mensaje, en el mundo tendréis aflicción, mas no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Amén. 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 Entonces, por último, vamos a ver que por tu obediencia, por resistir al demonio, vamos a ver ahí en Deuteronomio 28, no lo vamos a leer todo, pero sí te voy a dar una buena noticia. Las bendiciones de la obediencia. Amén. Amén. Acuérdate que Cristo dijo que hasta que pase el cielo y la tierra, la ley sigue siendo la ley y que Él vino a obedecerla, no a abrogarla. Pero estas también son leyes para ti. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la criada de tus vacas, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará sus bendiciones sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieses tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál es tu primera tierra? Tu corazón. Que tu tierra, tu corazón, tu casa sea únicamente de Dios. Ahora tú, nos decía el pastor de la convención, ya no es cuestión de Dios. Dios tiene todo. Ahora es como tú quieres estar tan cerca o tan lejos de Dios. ¿Qué es lo que te va a acercar a Dios? Tu obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia te traerá la bendición. En la obediencia está la bendición. Niégate a ti mismo. Niégate al pecado, niégate a la muerte, niégate a la infelicidad. También dice la Escritura, es mejor tener frijol en armonía que tener banquete completo y con contienda. Estar perdido con un montón de dinero es amargura, es infelicidad, no existe la paz. No te afanes por las propiedades ni por el dinero, Dios te va a suplir. Porque aquí lo dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para desmentirse. Habrá bendiciones por tu obediencia. Amén. Entonces sigamos la lucha y sigamos creyendo que Dios es vencedor. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar a Dios. Padre eterno, yo te doy gracias mil porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Nos das pastos verdes, Señor, nos dices quién eres tú, cómo es tu ley, cómo debemos comportarnos. Y Señor, de veras no hay cómo pagar más que obedeciendo. Ayúdanos a obedecer.
Ayuda a tu pueblo, Señor, a que renuncie de una vez por todas a todo pecado y a toda carnalidad en su vida. A todo pleito, a todo grito, a toda desobediencia, a toda rebeldía, Señor. Ayúdanos, purifica, pon carbones encendidos en las bocas, Señor, en el nombre de Cristo. Te amamos, Señor, y queremos seguir contigo y queremos seguir tus pasos y obedecerte. Tú conoces cada corazón. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.